En redes sociales muchas personas aseguran que la posición libertaria sobre los retiros de la AFP es estar a favor de ellos, es decir, a favor del sexto retiro. Y no solo a favor del sexto retiro, sino que a favor de el retiro del 100% de los dineros en los fondos de pensiones. ¿Cuál es el argumento principal según estas personas? Bueno, la totalidad e irrestricta disposición de la propiedad de las personas, en este caso del dinero de los trabajadores contenido en las administradoras de pensiones. Pero, ¿es verdad que esa es la posición libertaria? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es considerar si desde una perspectiva libertaria efectivamente esos fondos son de propiedad de los trabajadores y no son propiedad, al menos momentáneamente, de las AFP. Y la respuesta a esto, la verdad es que es simple. Los fondos desde una perspectiva libertaria sí son propiedad de los trabajadores. Las cotizaciones en el actual sistema son de tipo obligatorio, por lo que la extracción de tales cotizaciones no son voluntarias y puede que muchas personas no estén de acuerdo con esto y que prefieran en realidad manejar sus finanzas como a ellos les plazca o derechamente gastarse todo el dinero y no tener un plan de jubilación para el futuro. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta en esto es que para el libertarianismo este tipo de normativas, es decir, la idea respaldada por ley de que deben existir cotizaciones voluntarias, no es una normativa vinculante, por lo que no importa que a través de ellas se diga de que es obligatorio cotizar y que las AFP administran estos fondos. Esos fondos seguirán teniendo el carácter de propiedad privada del trabajador desde la perspectiva libertaria. Ahora, una vez zanjada la pregunta sobre a quién le pertenecen los fondos que están en la AFP y respondiendo desde una perspectiva libertaria que esos fondos le pertenecen efectivamente a los trabajadores, viene un segundo problema y en realidad es el problema más difícil para algunos libertarios, el cual es que muchos libertarios dudan en apoyar los retiros de las AFP precisamente porque estos retiros tienen consecuencias inflacionarias. Ahora, algunos dicen que las consecuencias inflacionarias son leves, otros dicen que son considerables. Sin embargo, se ve que existe una especie de consenso de que efectivamente al menos parte de la cuota de la inflación que está viviendo actualmente el país sí tiene que ver con los retiros de los fondos de pensiones. Esto independientemente de que algunos califiquen esa cuota como leve o como considerable. Y esto es precisamente porque cuando se ejecutan los retiros de los fondos de pensiones, lo que se hace en última instancia es añadir mucha más liquidez a la economía. Ahora, en esto es en lo que precisamente consiste esta especie de dilema para algunos libertarios sobre si apoyar o no los fondos de pensiones. Pareciese que no se puede servir a dos dioses, ¿no es cierto? No se puede, por un lado, apoyar de que los trabajadores dispongan del 100% de los fondos de sus pensiones, pero por otro lado querer una economía sana, ¿no es cierto? Y querer o velar a lo menos por la reducción de la inflación en el país. Pero esto se puede traducir incluso en un dilema un poco más complejo desde una perspectiva libertaria, porque se puede considerar de que el aumento de la inflación, ¿no es cierto?, causado por los retiros de los fondos de pensiones, precisamente consiste en un daño a la propiedad privada y en un detrimento de la capacidad adquisitiva de prácticamente todos los chilenos, ¿no es cierto? Entonces, aquí también reside otra interpretación u otra cara del dilema, la cual es que apoyando incluso y defendiendo el derecho de propiedad que tienen los trabajadores sobre los fondos de pensiones, aún así, haciendo eso, se causa a su vez un daño a la propiedad privada de prácticamente todos los chilenos a través de un fenómeno inflacionario. Entonces, es realmente un dilema, ¿no es cierto? Apoyando la propiedad privada, ¿no es cierto?, de los retiros, de retirar los fondos de pensiones, se causa a su vez un daño a la propiedad privada o un detrimento a la propiedad privada o al poder adquisitivo de todos los chilenos. Y es precisamente en este punto en donde, digamos, muchos libertarios comienzan a hacer cortocircuito, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible de que apoyando la completa disposición de el derecho de propiedad, ¿no es cierto?, y defendiendo el derecho de propiedad, a su vez, esto tenga un efecto dañino en la propiedad, no solo de aquellos que retiran los fondos de pensiones, sino de prácticamente todos los chilenos? Entonces, de aquí surge la pregunta fundamental para zanjar este supuesto dilema, la cual es si el detrimento al poder de compra puede ser un argumento libertario para estar en contra de los retiros, considerando de que esto se puede traducir en un detrimento progresivo a la propiedad privada de los chilenos debido a la inflación. Y yo creo que la respuesta a esta pregunta es un no. Es decir, el detrimento al poder de compra, entendiéndolo como un detrimento progresivo a la propiedad privada, no puede ser un argumento libertario
en estricto rigor para estar en contra de los retiros de los fondos de las AFP. En el derecho romano existe un famoso aforismo que dice: quien puede lo más, puede lo menos. Y aplicando este mismo aforismo a diversos ejemplos y casos que expone Rothbard y Walter Block, llegamos a que el eventual detrimento a la propiedad privada experimentado por la inflación no es algo que esté prohibido en estricto rigor por la teoría libertaria. Y que si bien esto puede ser una especie de daño a la propiedad privada, un daño progresivo, aún así es un daño que no es ilegítimo, es decir, es un daño legítimo desde el punto de vista del libertarianismo. Rothbard, en su libro La ética de la libertad, expone dos casos en donde, si bien existe detrimento a la propiedad de los demás, no existe agresión o coacción a la propiedad privada, y por tanto ese detrimento a la propiedad de los demás no es un detrimento ilegítimo y que esté prohibido estrictamente por la teoría libertaria. El primero de estos ejemplos que pone Rothbard consiste en el caso de un hombre que tiene el dominio o el derecho de propiedad sobre un pozo de agua que está en el desierto. Y es el único pozo de agua. Y este hombre se niega a vender y a dar agua a las demás personas que están a su alrededor, incluso bajo el riesgo de que las otras personas que están a su alrededor mueran deshidratadas. Ahora, ¿esto es un detrimento a la propiedad del propio cuerpo o a la vida de las demás personas? La respuesta es sí. Sí, es un detrimento progresivo a la propiedad y a la vida de las demás personas. Pero luego viene otra pregunta: ¿es este detrimento a la propiedad o a la vida de las demás personas un detrimento de tipo ilegítimo? Y la respuesta es no, no es un detrimento de tipo ilegítimo, señala Rothbard. En este caso, bajo la teoría libertaria, el dueño del pozo no causa agresión o daño ilegítimo contra la vida o la propiedad del cuerpo de las demás personas, ya que simplemente está disponiendo de su propiedad privada indirectamente, y debido a las circunstancias es que a través de esto ocurre este detrimento y esta eventual deshidratación de las demás personas. Por tanto, según Rothbard, puede ser esto muy criticable, puede ser muy deplorable, pero aún así este daño no resulta ser un daño ilegítimo. Y como no resulta ser un daño ilegítimo, está permitido por la teoría libertaria. Pero nuevamente, esto no significa de que sea algo completamente criticable. El segundo ejemplo que pone Rothbard es el caso de un pueblo que experimenta una pandemia. Y en ese pueblo existe solo un doctor que sabe cómo curar la pandemia. Sin embargo, este doctor se niega a salvarle la vida a las demás personas y simplemente abandona la ciudad. Y nuevamente, en este caso evidenciamos un detrimento menoscabo a la propiedad de las otras personas debido a que el doctor se niega a ayudarlas con el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Lo cual incluso puede llegar hasta a la muerte de estas personas. Sin embargo, este menoscabo no es un menoscabo o un daño a la propiedad de tipo ilegítimo. No hay coacción de por medio, no hay agresión en contra a la propiedad privada, un tipo de agresión directa e ilegítima, ¿no es cierto? Ya que simplemente el doctor está disponiendo de su propiedad privada, ¿no es cierto?, de su propio cuerpo, y se está yendo del lugar, se niega a prestar servicio. Y nuevamente, esto es un daño que no resulta un daño ilegítimo, que es permitido por la teoría libertaria, pero de que a pesar de que esto sea permitido por la propiedad privada, dice Rothbard, es algo completamente deplorable, es algo completamente desagradable e inmoral. Ahora, en algunos textos de Walter Block también existen ejemplos o hipótesis similares, mucho más irrisorias, como por ejemplo la hipótesis que pone Walter Block del paracaidista que se sujeta a una barandilla de un edificio y la persona dueña del edificio le obliga a soltarse de la barandilla, o el caso de la persona que en su patio tiene un zombie y quiere saltar a la valla y a la propiedad del otro vecino, pero el vecino se niega y le dice que no salte y que se quede, digamos, en su propiedad. En estos casos, ¿no es cierto?, nuevamente se llega a la misma conclusión. Efectivamente, estas personas disponen de su propiedad privada, en este caso de la barandilla, y en el otro caso de negarse o prohibirle el paso a su propiedad a la otra persona, y a través de esta disposición de la propiedad privada, legítimamente, lamentablemente causan un daño a las demás personas, ¿cierto? Ahora, este daño causado a la propiedad y a la integridad física de las demás personas es un daño que no consiste en un daño ilegítimo, ¿no es cierto? No consiste estrictamente, en términos libertarios, en una agresión o en una coacción.
Y por este motivo, ¿no es cierto?, la teoría libertaria lo permite. Pero nuevamente, el que la teoría libertaria lo permita no significa que sea algo completamente condenable. Y bueno, de los ejemplos enunciados podemos sacar algunas conclusiones. La primera es que no todos los daños que se produzcan a la propiedad privada de las personas son daños ilegítimos y por tanto no todos los daños son causados por agresiones. El libertarianismo solo condena los daños causados ilegítimamente, es decir, solo los daños causados por agresiones. Existen daños ilegítimos a la propiedad privada que el libertarianismo prohíbe y existen otros daños legítimos a la propiedad privada que el libertarianismo no prohíbe, pero aún así pueden ser criticables, como el caso del doctor y el caso del dueño del pozo. La segunda conclusión es que aplicando el aforismo jurídico del derecho romano que dice el que puede lo más, puede lo menos, llegamos a la conclusión de que un libertario puede estar a favor de los retiros de las AFP a pesar de que esto tenga un eventual efecto inflacionario y que cause un detrimento a la propiedad de los chilenos. Y aquí el aforismo se aplica de una manera mucho más patente. Si bajo los ejemplos de Rothbard existe legitimidad al disponer de la propiedad privada, incluso si esto puede causar la muerte de otras personas, ya sea por deshidratación o ya sea por una enfermedad en el caso de la pandemia, entonces ¿por qué no se podría disponer de la propiedad de los fondos propios que están en la AFP a pesar de que esto cause un detrimento inflacionario a todos los chilenos? Nuevamente, quien puede lo más, puede lo menos. ¿Quién puede, a través de su legítima disposición de la propiedad privada, causar un daño indirecto a través de, por ejemplo, no prestar servicios médicos o a través de, por ejemplo, negarse a darle agua a las personas en un desierto? También puede entonces disponer de su propiedad privada de los fondos AFP a pesar de que esto cause un detrimento a todos los chilenos mediante un efecto inflacionario. ¿Y por qué? Bueno, porque no existe un daño ilegítimo hacia la propiedad de las demás personas. Es decir, a través del retiro de los fondos de la AFP, sea un sexto retiro o sea el 100% del retiro de los fondos, lo que están haciendo los trabajadores es simplemente disponer legítimamente de su propiedad. Y no están causando un daño ilegítimo, no están ejerciendo coacción ni tampoco están ejerciendo agresión en contra de las demás personas. ¿Esto produce daño a las demás personas? Sí, pero como no se está ejerciendo coacción ni un daño ilegítimo ni agresión, entonces, desde un punto de vista libertario, esto está legitimado y consiste en un daño que no es ilegítimo y que por tanto es legítimo. Queda entonces respondida la pregunta sobre si puede ser un argumento libertario para estar en contra de los retiros de la AFP el hecho de que los retiros causen inflación. Y la respuesta a la pregunta, en estricto rigor, es un no. Pero yo creo que esto no se queda aquí. Como muy bien se puede concluir de los comentarios de Rothbard de estos ejemplos polémicos que él ponía en el libro, pueden existir cosas que desde un punto de vista de la teoría libertaria sean legítimas, pero que aún así sean completamente deplorables o sean derechamente malas decisiones y malas ideas. Esto significa de que no todas las cosas que el libertarianismo no prohíba o que no todas las cosas que el libertarianismo permita necesariamente deban ser apoyadas. Por ejemplo, el libertarianismo, en estricto rigor, la teoría libertaria, permite que la persona disponga de su propio cuerpo y haga lo que quiera con su cuerpo. La persona puede mutilarse un brazo, puede consumir variedad de droga y cosas por el estilo, pero el que esto esté legitimado por la teoría libertaria no significa que sea una buena idea y tampoco significa de que yo vaya y le diga a esa persona que creo que es una pésima idea lo que está haciendo, que creo que es una pésima idea que consuma muchas drogas y que creo que es una pésima idea que, por ejemplo, mutile su cuerpo. Lo mismo en el caso del pozo. Si bien esta persona puede disponer de su propiedad y negarse a darle agua a las demás personas en el desierto, otra persona puede ir y decirle de que esto es realmente deplorable, de que a pesar de que esté legitimado para hacerlo, no lo debería hacer. Es algo malo, es algo inmoral y al final está, digamos, prácticamente jugando o cargando con la vida de las demás personas. Esto entonces puede ser perfectamente aplicable para el caso de los retiros de los fondos de pensiones. Si bien los trabajadores son propietarios de sus fondos de pensiones y pueden hacer lo que quieran con ellos, pueden incluso retirarlos desde un punto de vista libertario. Eso está completamente legitimado. Pero el que esté completamente legitimado no significa para nada
que sea una buena idea, porque lo que va a producir esto va a ser posiblemente un eventual efecto inflacionario y va a producir que de manera generalizada exista un progresivo detrimento en la capacidad adquisitiva de todos los chilenos. Entonces, de esto se puede extraer algo muy importante. Y es que si bien desde el punto de vista libertario las personas pueden disponer de su propiedad, un libertario aún así puede estar en contra de los retiros, porque les puede señalar a estas personas que es una mala idea, que va a tener efectos perjudiciales económicamente y que posiblemente a futuro estas personas ya no solo puedan tener una jubilación mala, sino que no puedan tener ningún tipo de jubilación. Lo que no puede hacer el libertario es obligar a estas personas a que no retiren sus fondos de las AFP. Pero el libertario sí puede estar en contra del retiro en el sentido de intentar persuadir a las personas de que esto es una mala idea, ¿no es cierto? Intentar persuadir y recomendar a las demás personas a no hacerlo, a pesar de que estén legitimadas. De esta misma forma, un libertario no está legitimado para obligar al dueño del pozo a darle agua a las demás personas que están en el desierto, pero sí el libertario puede recomendarle y persuadir a la otra persona sobre cómo disponer de su propiedad, sobre cómo disponer del agua y recomendarle, ¿no es cierto?, darle agua a las demás personas para que no mueran deshidratadas. Lo mismo en el caso del doctor del pueblo que está infectado por una pandemia, ¿no es cierto? Si bien uno no puede obligar al doctor a quedarse, ¿no es cierto?, no puede constreñirlo al doctor a quedarse en el pueblo porque eso sí sería una agresión, uno sí puede recomendarle y persuadir al doctor y señalarle de que sería una muy buena idea de que se quedara acá y que le salvara la vida a las personas. De esta forma se llega a esa conclusión muy importante, ¿no es cierto?, que es que si bien el libertario no puede prohibirles ni coaccionar a las demás personas para que no retiren sus fondos de pensiones, el libertario sí puede señalarle a las demás personas de que es una mala idea retirar los fondos de pensiones debido al efecto inflacionario, ¿no es cierto? Y por tanto, en ese sentido, el libertario sí puede estar en contra de los retiros de los fondos de las AFP. Ahora, a modo de reforzar este argumento sobre que un libertario puede estar en cierto sentido en contra de los retiros de los fondos de la AFP y aún así estar conforme a la teoría libertaria, yo creo que algo que refuerza esto es precisamente la idea de la razón por la que se creó o por la que surgieron los paleolibertarios. Porque el argumento que estoy brindando ahora está configurado, de hecho, de una manera muy similar a la forma en cómo los paleolibertarios configuran sus argumentos. Desde cierto punto de vista, el paleolibertarianismo surgió precisamente porque la teoría libertaria dejaba un amplio accionar a las personas. Y muchos intelectuales comenzaron a ver de que comenzaron a surgir varios libertarios que, además de ser libertarios, eran libertinos, es decir, estaban a favor de estilos de vida bastante controversiales desde un punto de vista más conservador, ¿no es cierto? Y por esto mismo surgieron los paleolibertarios, una de las razones fue por esto, y ellos precisamente argumentaban de la misma forma, ¿no es cierto? Ellos decían, si bien el libertarianismo permite hacer toda esta gama de acciones, aún así nosotros podemos estar en contra de todas estas acciones, ¿no es cierto? O de ciertos tipos de acciones. Si bien el libertarianismo te legitima para hacer una gama amplia de acciones que pueden ser completamente controversiales, aún así eso no implica de que necesariamente el libertario las deba apoyar. El libertario simplemente reconoce de que esa gama de acciones son legítimas, pero no por reconocer que esa gama de acciones son legítimas significa de que las va a apoyar e incentivar. Esta idea del paleolibertarianismo yo creo que refuerza mucho más la idea de que un libertario, a pesar de que no prohíba a las demás personas de retirar sus fondos de pensiones, puede aún así estar completamente en contra de esta idea y la puede criticar completamente. También creo que esta idea bota el argumento por el cual muchos libertarios seguían para estar a favor de los retiros de los fondos de pensiones. Muchos de ellos señalan, mira, en realidad el libertarianismo legitima la completa disposición de la propiedad privada. En eso tienen completa razón. Pero eso no significa de que un libertario deba apoyar
toda la gama de acciones que el libertarianismo legitima para hacer uso de la propiedad privada. Porque si ese fuese el caso, el libertario, además de reconocer la legitimidad en la completa disposición de las demás personas, debería también apoyar los diversos usos que las personas están legitimadas para hacer con su propiedad privada. Eso significaría de que, por ejemplo, el libertarianismo no solo reconoce de que las personas pueden consumir drogas, sino que también apoye el que las personas consuman drogas. Significaría también de que, además que el libertario reconoce de que una persona tiene el derecho de usar su cuerpo como quiere, además debería, por ejemplo, apoyar a que la persona se automutile, ¿no es cierto? O también significaría, para el caso del ejemplo del pozo, de que el libertario no solo reconoce que esta persona tiene el derecho de propiedad sobre el pozo y que se puede negar a darle agua a las demás personas, sino que además el libertario apoya a que esta persona no le dé agua a las demás personas y que ejerza de esa forma su derecho de propiedad sobre el pozo. Entonces, en definitiva, el ver de esta forma el libertarianismo es una forma de verlo a medias y una forma de verlo errónea, ¿no es cierto? Porque el creer que porque el libertarianismo legitima toda esta gama de acciones, un libertario deba apoyar esas acciones, es entender a media la teoría libertaria. Es entenderla de forma incompleta y, de hecho, diría yo, es entenderla de forma errónea, porque eso no es lo que intenta transmitir la teoría libertaria. Incluso el propio Rothbard y el propio Walter Block lo señalan en sus libros. No porque a los ojos de la teoría libertaria algo esté legitimado, significa de que ese algo sea algo virtuoso, algo vistoso o algo bueno para hacer. El libertario puede estar en contra de acciones legítimas. Puede recomendarle a las personas no hacer acciones legítimas o, por ejemplo, no utilizar de cierta forma su propiedad privada. Lo que no puede hacer es impedírsela a través de la fuerza, pero él sí puede estar en contra en ese sentido, en señalar que es una mala idea, en señalar que es algo dañino o en señalar que algo es, por ejemplo, inmoral. Y esta idea es precisamente lo que intenta transmitir tanto Rothbard como Walter Block.